¿Qué tal? Videotutorial número 4 del curso dedicado a la creación de aplicaciones web con Visual Web Developer y ASP.NET. Si queremos crear un sitio web de calidad profesional, necesitamos que muestre un aspecto consistente, que defina claramente el espíritu de nuestro sitio, que sea sencillo de navegar sin que los usuarios se pierdan y que tenga una buena presentación visual. La aplicación práctica de todo esto varía mucho según el tipo de sitio que queramos crear, pero sin duda la consistencia, la seguridad de que al cambiar de una a otra página el usuario sienta que sigue dentro de un todo es la clave para la creación de buenos sitios web. Pues las páginas maestras son un gran modo de dar a tu sitio esa imagen consistente al permitirte definir el contenido genérico que aparecerá en todas las páginas. Esto que estamos viendo en pantalla es un ejemplo. Se trata de una página maestra que tiene una cabecera, tiene un lateral y tiene un pie que se repiten en todas las páginas de nuestro sitio. Y nos queda un cuerpo, que es aproximadamente donde tenemos aquí creado este esquema, que es donde podemos ir incluyendo los contenidos propios de cada página. Por tanto, una página maestra lo que te deja es definir un formato general para todas las páginas que van a tener, que van a formar tu sitio. Desde luego, las opciones en la creación de la página maestra son muy amplias. Podríamos definir tan solo una cabecera, por ejemplo, o tan solo un pie, un lateral, y el resto modificarlo en cada una de las páginas que se derivarán de esta página maestra. Vemos aquí dentro de Visual Web Developer el diseño. Aquí tenemos la cabecera, aquí tenemos el lateral y aquí tenemos el pie, y como vemos aquí en esta parte donde aparece lo que se denomina el placeholder, que es el contenedor, que posteriormente donde determinamos la parte que podremos seguir editando en páginas derivadas de la página maestra. Esto lo veremos todo en detalle, pero de momento para intentar que quede clara la idea de lo que son las páginas maestras. Para ver los tipos de diseños más característicos que se le suelen dar a estas páginas maestras, lo podemos hacer desde las tablas, aquí donde tenemos plantilla, y vemos cómo puede ser como una cabecera, puede ser un lateral, un pie, la cabecera y lado, los dos, cabecera, pie y lado, que es justo la que hemos utilizado, o puede ser horizontal cortado por la mitad. En fin, en general suelen ser más estos primeros. Y desde luego siempre tienes la posibilidad de personalizar tú el diseño para la página que quisieras crear. Vamos, después de esta introducción, para intentar explicar un poco lo que son las páginas maestras, a llevar a cabo todo el proceso de creación de la página maestra, de la creación de páginas derivadas de la página maestra, edición de la página maestra y todo lo necesario para poder entender perfectamente su uso. Abre el Visual Web Developer si no lo has hecho, abre el sitio web que estamos utilizando, que si estuviste practicando, para seguir a partir de lo que ya tenemos hecho, o si no, simplemente crea uno nuevo. Si sigues los mismos pasos, muy probablemente ahora verás aquí cosas nuevas, porque ya he creado alguna página maestra, la que veíamos hace un momento, pero vamos a llevar a cabo un proceso completo de creación de otra página maestra y derivadas. Vamos a empezar por crear un directorio para guardar la página maestra y las derivadas. Podríamos hacerlo directamente en el general, pero quedaría muy desorganizado. Ya lo veremos ahora, volveremos a señalarlo en su momento, pero lo que sí hay que hacer es guardar en el mismo directorio que guardemos la página maestra, todas las que deriven de él, porque los enlaces a imágenes y otras cosas van a ir al mismo sitio, y por lo tanto, si lo ponemos en directorios distintos, habría que cambiar también el enlace en todos, así que mejor no. Recuerda, para hacer un nuevo directorio
botón derecho, New Folder, y le vamos a poner, por ejemplo, tutorial. Con esto tenemos ya creado un directorio en el cual vamos a incluir la página maestra y todas aquellas páginas o cualquier otra de las distintas posibilidades que tenemos de usar en nuestra página que utilicen la página maestra. Una vez creado el directorio, vamos ahora a crear la página maestra. Para crear la página maestra, pulsamos sobre el directorio que acabamos de crear, botón derecho, añadir nuevo ítem, y en la lista de ítems que podemos añadir elegimos Master Page. Aquí podemos darle un nombre si queremos, vamos a dejarle el que tiene por defecto, dejamos el lenguaje Visual C y pulsamos para que coloque el código en un archivo separado. Tal como está aquí, Master Page, pulsamos sobre Add. Con esto tenemos ya creada nuestra página maestra que aparece en el escritorio, como siempre en principio en modo fuente, pasamos a modo diseño y vemos como de momento tenemos el placeholder, que esto lo que nos indica es la parte de la página maestra que va a continuar siendo editable posteriormente en las páginas derivadas a partir de esta. Para empezar, una vez creada la página maestra, lo que vamos a hacer es definir el croquis del diseño que queremos darle. Para ello, como hacíamos antes, para ver las posibilidades, vamos a Layout, Insert Tabla, y aquí en Insertar Tabla, en Plantilla, en Template, elegimos el diseño que queremos darle a nuestra página maestra. Solo cabecera, solo lado, el pie. Vamos a utilizar el que tiene cabecera y lado, por ejemplo. Aquí lo vemos, que esté marcado, y pulsamos sobre OK. Esto ahora cambia y tenemos que movernos para ver dónde se encuentra cada una de ellas y dónde tenemos que colocar el placeholder. De momento solo hemos definido la plantilla y no hemos definido el tamaño que tiene que tener cada una de las distintas celdas que van a formar nuestro diseño. Pero, para empezar, la forma en la que podemos mover el placeholder, por ejemplo, es cortándolo y pegándolo en el sitio donde queremos que aparezca. Esta sería la cabecera, este el lateral y aquí está el cuerpo en el cual vamos a poder incluir contenido. Si observas, cuando pulsamos sobre el placeholder aparece aquí este símbolo que justo también lo que nos permite es moverlo, arrastrándose, que podemos hacerlo de distintas maneras. Yo de todos modos creo que la más cómoda es cortar y pegar en el sitio justo donde queramos que aparezca. Observa que de momento el croquis de la página es realmente solo una tabla HTML y cada panel es una celda de tabla que viene definida por un par de etiquetas HTML TD. Puedes verlo en cualquier momento, recuerda, pulsando sobre la pestaña de fuente y aquí podemos ver cómo está organizado de momento, cómo tenemos la tabla. Y como dentro de la tabla tenemos las columnas, las celdas que hemos creado. Esto hace referencia al contenedor y el resto, de momento, lo único que tenemos es una simple tabla HTML. Por tanto, vemos esas celdas de tabla que no tienen absolutamente de momento nada, un fondo blanco y esta pequeña línea gris de separación que podemos ver es la que nos permite poder tener una idea de cuál es el diseño. Ahora es cuando podemos empezar a darle un estilo a cada una de las partes de nuestra página. Para ello, ya hablamos en algún otro momento, lo mejor es usar el Style Builder, el constructor de estilos. Para acceder a él, te sitúas en la parte del diseño a la que quieres dar un estilo, en este caso la cabecera, pulsamos con el botón derecho y pulsamos sobre Style. Al pulsar aquí tenemos el Style Builder, el constructor de estilos, pero recuerda que es el estilo para aplicar
en concreto a la cabecera. No es obligatorio usar el creador de estilos, pero desde luego es el modo más sencillo para dar el estilo a nuestro diseño, y además, muy importante, sigue las especificaciones CSS de Cascading Style Sheets, que es muy importante desde el punto de vista técnico. En la actualidad la tendencia es usar siempre CSS para dar estilo a todo en las páginas web. CSS es un estándar de Internet para dar estilo a los elementos de las páginas web, y hablaremos un poco en detalle de CSS en algún otro video tutorial, pero para completa información, para el que quiera profundizar de verdad, pues lo puede hacer en el curso de XHTML, en el que estamos dedicando una parte considerable al estudio en profundidad de las hojas de estilo en cascada CSS. De momento vamos a verlo funcionando. Para empezar, pues por ejemplo, podemos determinar un color para el fondo que queremos darle a nuestra cabecera. Aquí, en color, podemos buscar los distintos colores de distintas formas. Vamos, por ejemplo, a utilizar un color azul, y aquí lo vemos en el ejemplo. Recuerda que también puedes poner aquí, mediante el valor hexadecimal de ese color en concreto, que puedes obtener por ejemplo con Photoshop o con muchos otros programas, con el propio Dreamweaver también. Podemos también elegir un alineamiento de texto por defecto. Pulsamos sobre texto y podemos aquí en horizontal señalar por ejemplo que aparezca a la izquierda left, y en vertical bottom. Y con esto, cuando coloquemos, en el momento en el que coloquemos texto en la cabecera, aparecerá siempre con la alineación izquierda y al fondo, como aquí indicamos. Podemos también configurar la altura y la anchura de la celda. Cuando la creamos en un principio aparecía pues de una manera no demasiado clara, justo por eso ahora es aquí cuando podemos determinar justo cuál es el tamaño que queremos darle. Pulsamos sobre Position y aquí podemos determinar. En general, después de nuevo, claro, depende de lo que quieras crear, pero en general esto debe ponerse al 100%, el ancho abajo, y la altura, aquella que vaya a tener luego el contenido que queremos poner. Vamos a poner, por ejemplo, pues 75. Y aquí en píxeles. ¿Por qué se hace esto? Porque nos asegura que la cabecera, aunque cambie la resolución que vaya a tener el ordenador que esté viendo nuestra página, se amoldará para ocupar todo el espacio y no ser un espacio con valor absoluto, que por lo tanto haría que se pudiera ver mal en determinados navegadores y en determinadas resoluciones de pantalla. De nuevo, esto ya digo que es simplemente un ejemplo para ir viendo en la propia pantalla cómo crear, pero ahí cada uno pues decide realmente qué es lo que quiere crear, y como siempre una muy buena costumbre es practicar y hacerlo de distintos modos y ver distintos resultados. Otra cosa que suele ser muy importante cuando queremos tener un buen aspecto es determinar cómo van a ser los bordes de las celdas, porque muchas veces eso nos permite que actúen como separadores para que quede más claro la distribución de nuestro sitio y de nuestros contenidos. Cada celda tiene 4 bordes y a cada uno de ellos podemos darle un color, podemos darle un estilo, una anchura. Para hacerlo pulsamos en Edge y aquí ahora podemos determinar a cuáles de los bordes le vamos a querer dar un estilo, un ancho y un color. Está seleccionado todos, pero por ejemplo lo que queremos ahora es que en esta celda superior, en la cabecera, hacerlo solo con el borde inferior, bottom. Pues aquí tenemos determinado a quién se lo vamos a aplicar, y ahora aquí le damos un estilo, que es que si aparece una línea, si aparecen puntos, si aparece doble línea, los distintos estilos que se le puedan dar. Por ejemplo, de puntos sería este. Aquí un ancho, el ancho que queremos que aparezca, vamos a poner por ejemplo medio para que destaque respecto a los otros, y aquí de nuevo un color que podemos seleccionar cualquiera.
Aquí estamos viendo el resultado de lo que llevamos haciendo hasta ahora. Desde luego no queda demasiado bien, pero simplemente a nivel de práctica tenemos el color que le hemos dado al fondo de la celda y el borde que hemos creado de puntos con un azul un poco más claro. Podríamos llevar a cabo otras modificaciones. Vamos a dejarlo así. Si ahora pulsamos sobre OK, vemos aquí el resultado de la cabecera de nuestro sitio con esas características, como aparece el cursor en la parte inferior a la izquierda, por la posición que le dimos para el texto, el color de fondo y la línea que pusimos. Ya le hemos dado, por tanto, un estilo al panel superior. Ahora, si queremos hacerlo para el panel izquierdo, hacemos exactamente lo mismo. Colocamos el cursor dentro del panel izquierdo, botón derecho encima, Style, y ahora recuerda que lo que va a estar determinando es el Style para esta celda, que es el lateral de nuestro diseño. Como ves, el uso es tremendamente sencillo. Es una de las grandes ventajas que tiene Visual Web Developer, sin duda, junto con su gran potencialidad. Le podemos dar un color, podemos poner el mismo, o si queremos modificarlo y ponerle otro. Esto recuerda que simplemente es ahora para probar. Para hacer un buen sitio web, la combinación de colores bien buscada es muy importante. No es lo que estoy haciendo precisamente ahora, pero escogemos cualquiera simplemente para probar. Y de nuevo ya vemos como aquí nos aparece seleccionado. Podemos también determinar cómo va a estar alineado el texto en este panel izquierdo. Imaginémonos, por ejemplo, que queremos que aparezca centrado y que aparezca en la parte superior. Ponemos centrado y top para el texto. En este caso estamos haciendo referencia a una columna vertical y de modo general, no siempre, pero la mayor parte de las veces, a lo contrario de lo que ocurría con esta horizontal, aquí ahora en Position, para dar el tamaño, lo que nos interesa que aparezca siempre según el tamaño del navegador es la altura, que se extienda a lo largo de todo el navegador, y por lo tanto esto lo ponemos en tanto por ciento, y 100 de altura, un 100%. Mientras que el ancho, lo que tenemos que indicar aquí, es el ancho que queremos que tenga este lateral, que va a depender del contenido que queramos ponerle en píxeles, y vamos a poner, por ejemplo, pues 60. Y puede que también queramos darle un estilo, un color, unas características al borde. En este caso, el borde que nos interesará será el borde derecho, que es el que entra en contacto con otra de las partes de nuestro diseño, y aquí, pues como antes, le damos el estilo, el ancho y el color que queramos. Vale, digo que esto puede quedar, y veremos aquí el resultado aproximado. Vamos a poner un color un poco más vivo. Y de nuevo, una vez hecho, pulsando sobre OK, de nuevo tenemos el resultado en la pantalla con el estilo ya determinado para tanto el cabecero como el lateral. No te preocupes si justo no se adapta a los tamaños que le indicamos. Cualquiera que trabaje en diseño web sabe que si quiere ver justo cómo va a quedar, tiene que hacerlo en el navegador, porque por ejemplo las celdas tienden a adaptarse a lo que contienen. Si no hay nada, a veces el tamaño no coincide como se va a ver posteriormente en el navegador. Por lo tanto, es un tema que trataremos también en un momento, pero señalar para empezar que podemos también darle estilo a la celda, al espacio en el que vamos a poner el contenedor, que por lo tanto va a ser editable, pero puede tener también un estilo. Para ello lo que tenemos que hacer es situarnos dentro de donde está el placeholder, que recuerda que es esto, pero en la celda, no sobre el placeholder. Aquí, por ejemplo, botón derecho y Style. Y con esto le damos estilo al lugar donde se encuentra el placeholder, pero es la celda dentro de la cual se encuentra. El proceso vuelve a ser el mismo. En este caso, pues pulsamos, por ejemplo, en test y vamos a indicarle en vertical que aparezca en top, con lo cual ya se irá el contenedor hacia la parte superior con el contenido como aquí le indicamos.
Y por ejemplo, para esta parte donde vamos a incluir el contenido, puede que nos interese también indicarle un padding. Ya digo que no es solo el momento, pero en este caso es la separación entre el borde y el texto. No queremos que aparezca justo pegado sobre el borde, y por lo tanto podemos ponerle aquí en píxeles para los 4, pues por ejemplo 5, para que haya una cierta separación entre el comienzo de la tabla, la línea de la tabla, y el contenido que vamos a incluir. Pues con esto, si ahora pulsamos, vemos como el placeholder, bueno, ahora espera un momento, y aquí lo tenemos. Vemos como ahora el placeholder se ha ido hacia arriba, porque así lo indicamos en la alineación del texto, pero como aparece un pequeño margen, no está justo pegado en los bordes de la tabla. No es ahora el momento ni mucho menos. De nuevo te remito al curso de CSS, pero margen en este caso se le llama padding. Si pusiéramos en margen, lo que nos indicaría es separación entre la tabla, la celda de arriba y la celda de abajo. La separación entre celdas. Padding es la separación entre la línea, el borde de la celda y el contenido que haya en la celda. Con esto lo que hacemos es que no aparezca pegado el texto justo en el borde de la celda, sino con 5 píxeles de separación. Desde luego, ahora, en la creación de la página maestra, en las partes que queramos, podemos incluir texto, podemos incluir imágenes, pero también, en cualquier momento, podemos volver a editar la página maestra y modificar o incluir. Por lo tanto, la inclusión de texto e imágenes lo veremos en un momento. Con esto ya tenemos lo que es el esquema, la estructura de una página maestra, y por tanto vamos a ver ahora cómo podemos usarla para crear páginas derivadas. Volveremos a hablar de esto. Creo que es una de las cosas importantes para entender bien Visual Web Developer. Del poderío que tiene, creo que cualquiera que esté siguiendo el curso ya poco dudará. Pero que nadie se confunda, Visual Web Developer no es un editor de páginas web al estilo de FrontPage y no digamos de Dreamweaver. Es una herramienta complementaria, pero recuerda que en cualquier momento podíamos haber creado la cabecera, un lateral en una herramienta más especializada y posteriormente simplemente copiar y pegar en la fuente, que es como vamos a trabajar en gran medida, aunque es cierto que se puede también trabajar, como vimos, directamente en Visual Web Developer. Pero Visual Web Developer es más para crear la funcionalidad, mientras que lo que es en sí el diseño, la estructura, se puede utilizar otras herramientas. El ejemplo que veíamos al principio yo lo he hecho en Photoshop y después lo único que he hecho es exportarlo a las distintas partes de mi página maestra. Antes de poder usar una página maestra para lo que sirve, que es para crear páginas derivadas, tenemos que guardarlo. Bien, podemos, recuerda, si pulsa sobre cerrar, nos va a preguntar si queremos salvar los cambios. Desde luego decimos que sí, y simplemente podríamos también haber salvar todo o salvar la página en concreto. Pues ahora vamos a quitar también esta página que no hace aquí nada. Vamos a ver cómo usar la página maestra. Y para usar una página maestra primero tenemos que crear un formulario web, un form web. Para ello lo que hacemos es ir de nuevo a el Solution Explorer y recuerda la misma carpeta, ya expliqué antes por qué, botón derecho, añadir nuevo ítem y dentro de ítems ahora seleccionamos aquí Web Form. Aquí le damos un nombre, vamos a ponerle por ejemplo prueba, dejamos el lenguaje visual C y comprueba que esté marcado seleccionar página maestra, ya que queremos crearlo a partir de esa página maestra. Pulsamos sobre Add y observa cómo se nos abre ahora aquí otra ventana donde tenemos que indicar cuál es la página maestra que vamos a usar, que se encuentra en este directorio y que es esta página maestra en concreto. Hecho esto, pulsamos sobre OK y se nos crea de nuevo, como siempre, en vista fuente para empezar, esa página derivada. Si vamos a diseño, observa cómo tenemos el diseño con la cabecera, con el lateral y con el contenido
en el lugar donde podemos incluir ahora. Esto, como ves, no es editable, es lo que pertenece a la página maestra, y lo que podemos utilizar, que es la parte del contenido. De nuevo, no te preocupes si no se ve justo la parte de la página maestra. Aquí, por ejemplo, no se ven los bordes. Si quieres ver justo cómo va a quedar, prueba en el navegador. Aunque en el navegador recuerda que también esto funciona, es código HTML y por lo tanto se adapta a los contenidos. Si ahora lo hiciéramos, vamos a probar, por ejemplo, primero hay que guardar. Si lo probamos en el navegador, bueno, se me ha salido un poco grande, pero aquí lo vemos. Aparece la cabecera, pero el lateral, al no tener aquí ningún espacio, se nos va hacia la derecha, ya que no tenemos ningún contenido. Eso de momento. Ahora simplemente tenemos ya lo que es el diseño maestro. Vamos a cerrar aquí. Aunque desde luego ahora aquí cuando coloquemos contenido sí que se adaptará. De todos modos, recuerda de nuevo, esto tiene que ver con el modo de funcionar de HTML. Si controlas HTML lo entiendes perfectamente. Si no, simplemente es una prueba de por qué tantas veces insistir en que, aunque en diseño se hagan muchas cosas, conocer cómo funciona el código es clave. Porque ahora recuerda que aquí está en la página maestra este lateral, que le dimos un ancho, pero no tiene ningún contenido, y por lo tanto lo que va a hacer en el navegador es readaptarse al tamaño, y por lo tanto va a parecer más pequeño, a no ser que aquí escribamos o pongamos alguna imagen o cualquier otra cosa. Voy a copiar y pegar simplemente aquí un contenido. Es un contenido quitado. Hablando ayer con un paisano, me preguntaba si cuando hago los videotutoriales si tengo un guión. Pues claro que tengo un guión. Ya insistí, los que vieron el curso de PHP lo saben, que considero que lo más importante es planificar bien las cosas, y yo suelo dejar muy pocas cosas a la improvisación. Desde luego después no es coger e ir leyendo, pero sí que es necesario tener el guión. Eso lo sabemos todos los que nos dedicamos a la enseñanza. Pues ya vemos aquí cómo de nuevo ahora esta columna lateral, al no tener contenido, se readapta, y si lo vemos en el navegador, la salida también. Después ya digo que ahora en el siguiente paso en que vamos a editar la página maestra de nuevo, cuando la editemos incluiremos aquí texto, incluiremos imágenes, y entonces sí que se va a readaptar para mantener su tamaño. Desde luego ahora a este contenido podríamos darle el formato que quisiéramos. Ya vimos cómo trabajar con el formato en anteriores videotutoriales, y sobre todo de nuevo creo que la mejor manera es aquí donde va el contenido del placeholder, como vemos, es incluir aquí el código HTML que podemos haber creado en cualquier otra herramienta y que posteriormente aparecerá en el diseño en el sitio que indiquemos. No vamos ahora a pararnos en eso, pero podríamos utilizar lo mismo que ya vimos, que podemos utilizar cualquier otro sitio. Pues por ejemplo darle un estilo de cabecera, centrarlo, en fin, todo aquello que quisiéramos para que aparezca con el aspecto que queremos darle. Cuando terminamos de elaborar nuestra página o de trabajar con ella, pues podemos cerrarla como hacíamos antes y guardar cuando nos pregunta. Y vamos a ver ahora cómo, a pesar de que ya utilizamos la página maestra para crear una derivada, en cualquier momento podemos volver a editar esa página maestra e introducir también modificaciones en ella. Modificaciones que se le aplicarán a las páginas derivadas, por supuesto. Exactamente, así es. Una de las ventajas de utilizar páginas maestras es que simplemente editando la página maestra, imagínate que has creado un sitio que tiene 100 páginas a base de una página maestra. Si quieres modificar lo que hay en la página maestra, con modificar la página maestra, inmediatamente se modifica en todas las páginas, y es otra de sus enormes ventajas, sin duda. Creo que ya se vio claramente desde las páginas derivadas, la que estamos usando ahora, por ejemplo, prueba, lo que pertenece a la página maestra no puede modificarse. Si aquí quisiéramos variar esta parte o esta otra parte, no nos deja hacerlo. Así que, por lo tanto, el único modo es trabajando directamente
en la página maestra, que es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a cerrar de nuevo la página derivada y vamos a abrir de nuevo la página maestra seleccionándola y pulsando sobre ella. La tenemos ya aquí en el escritorio y ahora sí podemos llevar aquí a cabo los cambios que queramos. Y como decíamos, podemos incluir dentro de las distintas partes de la página maestra pues lo que queramos, como cuando editamos cualquier otra parte de una página web. Podemos incluir texto, podemos poner aquí lo que quisiéramos, podemos formatearlo, darle un tamaño. Bueno, si queremos solo que sea este trozo tenemos que seleccionarlo y le podemos indicar aquí el tamaño que queremos darle, un color, en fin, ni mucho menos estamos ahora, pero para ver el funcionamiento. Podemos también incluir imágenes, que son imágenes que recuerda que ya tienen que estar aquí, una que no sea muy grande. Si no, recuerda que el tamaño siempre predomina el contenido, por lo tanto, si es mayor que el ancho que le dimos, se amplía la celda para que coja. También en cualquier momento lo que podemos hacer es reducir, en este caso mejor hacerlo pulsando la tecla control para que lo haga. Bueno, en fin, no es ahora el momento para ponerse a diseñar, pero vemos cómo se puede incluir en la página maestra imágenes, cómo se puede incluir texto, y lo mismo en el lateral. Aquí podemos poner también lo que queramos y también darle un formato del mismo modo con las características que queramos que aparezca. Y desde luego podríamos aplicarle también otras cosas, por ejemplo, si quisiéramos poner un formulario de login. Bueno, no es aquí justo donde quiero ponerlo, pero voy a ponerlo ahora. Cerramos aquí primero. Y observa cómo de nuevo se amplía el espacio que ocupa. Esto es norma clave de HTML. Y ahora, si lo vamos a probar, el contenido tendrá que ir más hacia la derecha y aparecerá aquí este formulario para hacer login, del que hablaremos en su momento, y lo que estamos viendo aquí. Si lo guardamos y ahora queremos ver cuál es el aspecto en el navegador, no podemos hacerlo con la propia página maestra. Lo que hacemos es abrir la derivada, que recuerda que se modifica con ella. Y ahora en el diseño de esta aparece lo que hemos incluido y se readaptan las distintas celdas a ello. Si lo probamos en el navegador, aquí lo tenemos. Aquí tenemos nuestra página maestra y aquí tenemos el contenido editable derivada de ella. Por lo tanto, creo que la idea es clara, es sencilla pero con una gran potencialidad, y a partir de esto pues ahora aquí podríamos poner las distintas partes que va a tener nuestro sitio, manteniendo siempre el esqueleto del diseño igual. Con respecto a la que veíamos en un principio, que tengo aquí en este otro directorio maestras, que fue la que creé, si la abrimos, aquí la tenemos en modo fuente en el diseño, observa cómo la estructura es la misma, pero en esta parte superior lo que hice fue incluir, en este caso como una única imagen, lo cual para crear no puede que no sea la mejor idea, pero sí para verlo ahora como ejemplo. Si lo corto, por ejemplo, debajo, observa cómo está simplemente esa cabecera, a la cual le arrastré desde imágenes la cabecera creada. Ahí lo tenemos. Con el lateral lo mismo y con el pie lo mismo. Y queda aquí el espacio que edito después en las distintas partes. Así que lo que interesa es entender cómo funciona, y a partir de ello, ni mucho menos Visual Web Developer quita de que se sigan utilizando otras magníficas herramientas. Es una complementaria más, sobre todo para crear estas funcionalidades para el desarrollo de sitios web dinámicos de modo muy rápido. Y
Por lo tanto, recuerda que Visual Web Developer es sobre todo para crear la infraestructura para un sitio web dinámico y orientado a trabajar con datos, con bases de datos. Preocuparnos después de darle un aspecto bonito, un buen diseño, no es esa su función fundamental. Para eso podemos usar muchas otras herramientas, aunque es cierto que también se puede hacer desde el propio Visual Web Developer, pero no es su especialidad. Creo que hasta ahora lo que hemos visto nos permite entender perfectamente la mecánica de funcionamiento, creación y aplicación de las páginas maestras. Vamos a ver ahora cómo podemos aplicar una página maestra a otro diseño, otra página que tengamos ya construida antes. Es, por ejemplo, esta que hemos utilizado en anteriores videotutoriales antes de haber creado la página maestra, y veremos cómo podemos hacer para darle a esta página el diseño que tengamos en nuestra página maestra. Es muy sencillo y no tiene ninguna técnica específica nueva, simplemente es aplicar algo que con la práctica en el diseño pues rápidamente vamos viendo todos, ya que lo fundamental de las páginas maestras yo creo que ya tiene que estar claro. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente copiar el contenido de esta página dentro de la página maestra. Para empezar, por lo tanto, lo que tenemos que determinar es dónde queremos crearlo. Vamos a crear, por ejemplo, primero con la página maestra que tiene el diseño hecho en Photoshop. Pulsamos sobre el directorio en el que se encuentra, añadir nuevo ítem, y en el nuevo ítem, lo mismo que hicimos antes, muy sencillo, web form. Dejamos aquí, le podemos dar un nombre o dejamos el que tiene, aunque ya hay otra página con ese mismo nombre. Al estar en distinto directorio no habría problema, pero bueno, vamos a ponerle otro nombre cualquiera, que esté marcado seleccionar página maestra. Aquí la tenemos y comprueba que elijas la página maestra que quieres aplicarle. Bien, pulsamos y se nos abre. Ahora de momento tenemos en diseño simplemente esto. Lo que vamos a tener que hacer ahora es coger esta página, copiar el contenido o cortarlo y lo pegamos dentro del contenedor de esta parte. Simplemente lo pegamos aquí y vemos ya cómo lo tenemos aquí. Lo único que no aparece es la imagen. Esto se debe a que al haber cambiado de directorio la ruta es distinta. Se arregla también de modo muy sencillo. Podemos arreglarlo simplemente mirando en Solution Explorer cuál es la ruta con respecto al lugar donde se encuentra. Está justo por un directorio por encima, y entonces lo que tendríamos que hacer es simplemente aquí en el código donde está la imagen es poner dos puntos delante, y ya solo con esto, si vamos a diseño, vemos cómo ahora ya aquí aparece. Por lo tanto, con esta pequeña modificación llega. Si alguien tiene problema de código y quiere trabajar solamente visualmente, lo que podría hacer era, cuando aparecía aquí la X, lo borra y en el mismo sitio, desde Solution Explorer, arrastra otra instancia que es esta, de esta imagen, y la coloca en el sitio en el que estaba, con lo cual ya automáticamente aquí también cambió. El propio Visual Web Developer nos cambia la ruta y no tenemos que escribirla nosotros, y el resultado es el mismo. Si abrimos esta nueva página, ejemplo ASPX, vemos ya cómo está integrada dentro de nuestra página maestra el contenido, aunque fuera de una página anterior, y cómo podemos añadirla e incluirla dentro del proyecto de la página maestra. Lo mismo se podría hacer con otra del tutorial. Es una práctica, puedes probar a hacerlo por tu cuenta. Creo que no tiene el más mínimo problema. Pues vamos a terminar y vamos a hacerlo con este otro diseño que hemos creado justo al tiempo que íbamos haciendo el tutorial, pero sobre todo para poder aprender. Como decíamos en un principio, si queremos que una página cualquiera tenga el contenido de la página maestra, aparezcan las imágenes sin problema, la tenemos que guardar en el mismo directorio. Pero no tiene por qué ser así. Eso nos da la ventaja de que sin añadir nada más ya nos sirve. Pero vamos a ver ahora un ejemplo cómo podemos hacer para crear una página que esté fuera del directorio donde está la maestra y que sin embargo funcione.
Vamos a verlo. Creamos una nueva página, recuerda, como ya hicimos muchas veces. Nuevo ítem, web form, seleccionar página maestra, y ahora pues seleccionamos cualquiera de las dos. Vamos a seleccionar esta otra que tenemos abierta ahora, la del tutorial, página maestra. Ahora, como podemos ver aquí en el Explorer, nos la crea fuera del directorio. De momento, si la vemos, observan diseño como la imagen no aparece por problema de ruta. Para que esto no ocurra, lo que tenemos es que modificar la propia página maestra, y en el sitio donde tenemos la imagen, en fuente, aquí tenemos la imagen, simplemente tenemos que añadir después del nombre de la imagen esto que ves aquí, runat igual a server. Con esto le indica que lo haga desde el servidor, y por lo tanto, simplemente con esto, ahora tendremos que guardarlo, salvar todo. Si ahora volvemos a la página que estamos aquí creando a partir de la maestra, observa cómo ahora sí ya aparece la imagen, y aparecería igual con todas las otras imágenes o con todas las otras páginas que creáramos sobre esta página maestra. Por lo tanto, recuerda, en la propia página maestra añade a las imágenes que quieres que aparezcan runat server. Esto, como lo pusimos nosotros, no lo hace automáticamente. Observa como aquí, vamos en diseño, para este formulario que aparece ya nos lo indica, por eso lo encuentras sin problema, lo de runat server. Así que si tienes un problema con alguna imagen que no se te ve, simplemente añade esto y solucionado. Ya podrás poner en cualquier directorio donde quieras las páginas y se verán del mismo modo. Pues nada más, con este ejemplo de la página creada a partir de una página maestra, una prueba clara del tremendo potencial que tiene Visual Web Developer, que también, como ves, se puede utilizar como una herramienta complementaria de otras herramientas como Photoshop o como Dreamweaver. De nuevo, no viene a sustituirlo, y como estamos viendo, también sigue siendo muy importante saber HTML, CSS, un lenguaje del lado del servidor. Eso no cambia, pero desde luego que esta herramienta tiene una potencialidad que aún estamos empezando a descubrir. Seguiremos haciéndolo en los próximos videotutoriales. Será muy pronto.